a nuestros distinguidos panelistas. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos esta mañana en el foro Libertad de Expresión, Diversidad y Pluralismo, que es organizado conjuntamente por el Instituto Demos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Realmente es un privilegio tener esta oportunidad en Guatemala a los dos relatores sobre libertad de expresión, a la doctora Catalina Botero, que es relatora por parte de la OEA, y el licenciado Frank Larroux, que es el relator por parte de la Organización de Naciones Unidas. Nos acompaña también en la mesa principal el señor Andrés Sánchez, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en representación del señor Alberto Brunori. Así que, sin más dilación, yo quiero ceder la palabra a nuestros panelistas, que estoy segura que con sus intervenciones contribuirán a darnos un panorama mucho más amplio sobre los principios de libertad de expresión. Vale la pena indicar que, debido a que ambas relatorías no están realizando una visita oficial a Guatemala, sus intervenciones no abordarán la situación particular del país. Así que les dejo entonces con el licenciado Frank Larroux. Gracias, Estela, y agradecemos a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas haber coauspiciado este evento tan importante, creemos nosotros, para Guatemala, y nuestros mejores deseos para el doctor Alberto Brunori, que tuvo que retirarse por emergencias personales, y agradecemos a Andrés Sánchez estar hoy aquí en representación de la oficina junto con Estela. Miren, este evento surge de dos situaciones. Uno, el interés que las relatorías en general tienen de compartir los principios, la legislación, pero los mecanismos y los procedimientos de la libertad de expresión. Gran parte del trabajo de una relatoría, en el caso de Naciones Unidas, el título exacto de la relatoría es Relatoría Especial para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión. La idea es que la función principal es la protección y promoción, y en este trabajo de promoción, dar a conocer los principios y dar a conocer los derechos es un elemento fundamental. Catalina lo ha hecho excelentemente bien también en el continente americano, recorriéndose todos los países que puede, con eventos educativos como los que ha tenido esta semana en Guatemala con diferentes sectores, tanto de la academia, de la prensa, como de sectores sociales, del sistema de justicia, y hoy compartimos este foro público con ustedes con la idea de que el público en general interesado en el tema pudiera acceder a él. Pero lo segundo que facilita este trabajo es la exacta coincidencia que tenemos entre la relatoría de la OEA y de Naciones Unidas. Hay 4 relatorías de libertad de expresión en el mundo, hay una para Europa, para África, América, el sistema interamericano con la Comisión Interamericana, y para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Debo decir que las 4 relatorías trabajamos en coordinación y con muy buen entendimiento. Estamos emitiendo una serie de pronunciamientos, y en una mesa atrás a la salida encontrarán el último pronunciamiento conjunto de las 4 relatorías sobre los 10 desafíos más grandes en los próximos 10 años en el mundo. Pero debo decir que, como alguien que recorre el mundo entero con este tema, con quien mayor coincidencia hemos encontrado es con la relatora Catalina Botero del Sistema Interamericano. Hay una coincidencia absoluta en planteamientos y en principios. Y esto nos ha llevado no solo a hacer eventos académicos juntos y algunas actividades públicas, sino recientemente en agosto concluimos la visita oficial conjunta al Estado mexicano, a México. Y esto fue importante debido a la crisis de violencia que veíamos contra la prensa y los medios de comunicación en México. Esto no se había dado antes y fue perfectamente posible porque las conclusiones, incluso el comunicado final que se emitió, que es un informe breve, fue un informe conjunto, redactado entre ambas instituciones, el equipo de la OEA y el equipo de la ONU. Por supuesto, al final vendrán ya en el formato de cada institución 2 informes más desarrollados, pero lo importante es haber podido realizar juntamente una actividad de esta naturaleza. Hoy nos alegra compartir esto en algunos temas de principio que queremos plantear. Yo trataré de ser más breve porque obviamente viviendo en Guatemala esto lo hago constantemente para dejar más tiempo a Catalina y a los colegas de la oficina de la OACNUD. En principio, la libertad de expresión es un tema fundamental porque es un derecho facilitador de otros derechos. O sea, siempre decimos y reiteramos que todos los derechos son universales, todos los derechos son interdependientes e interrelacionados.
Entonces, esto es importante mantenerlo porque es cuando hablamos de derechos humanos es importante tener la visión de conjunto. Y esta visión de conjunto surge del ser humano, por supuesto, del hecho de que, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona nacemos con igualdad de derechos y de dignidad. Esto es importante porque así es el conjunto de derechos el que mantiene esa dignidad y el que defiende a la persona humana. Pero dentro de esa igualdad de los derechos hay algunos que además juegan un papel adicional y es que son facilitadores de otros derechos. Y la libertad de expresión cae entre estos derechos. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es fundamental para combatir, por ejemplo, la discriminación en el mundo. Es levantar las voces de los pueblos. Si ustedes ven que está en un libro publicado que estamos repartiendo atrás, en el informe de este año, ante el Consejo en Ginebra, yo planteé la libertad de expresión desde los pueblos indígenas, las minorías y la población con cierto nivel de vulnerabilidad, especialmente la población en extrema pobreza, la niñez o las mujeres que sufren discriminación. Y la libertad de expresión lo vemos como un elemento que va a ayudar a combatir, a entender mejor a los pueblos, a fortalecer las relaciones interculturales, pero a combatir todos los mecanismos de discriminación. De hecho, uno de los elementos que yo me encontré en Naciones Unidas, para mí una sorpresa, es que el debate más intenso que había era el debate sobre el tema religioso. Era la libertad de expresión y las religiones, porque había sectores del mundo entero, religiones de más de 3.000 millones de personas adherentes, que planteaban que se estaban sufriendo los estereotipos de Occidente. Y este es el debate más intenso, pero desgraciadamente queriendo resolverlo con establecer mecanismos de sanción penal como el delito de difamación de religiones. Es ahí donde tuvimos que sentarnos y conversar con ellos y decirles: nosotros defendemos la multiculturalidad, defendemos el respeto de las culturas y las religiones, pero a partir de desarrollar un mayor entendimiento y no de desarrollar limitaciones. Estos fueron los desafíos. El segundo elemento facilitador es que es un elemento que lucha contra la impunidad, es las voces de mujeres para eliminar la discriminación de género, las voces de niños y mujeres para enfrentar la violencia intrafamiliar, las voces de otros sectores para enfrentar la marginación económica o social. Y por último decíamos que para los derechos de la niñez es fundamental porque la libertad de expresión, como muchas de las cosas en la vida, se aprende haciendo y es desde niñas y niños que debemos de permitir que nuestra niñez desarrolle un pensamiento propio y una expresión propia, porque es así como lo van a lograr. Este derecho, por supuesto, también tiene otras características, tiene características también eminentemente políticas, porque la libertad de expresión es fundamental para toda democracia. Es la posibilidad de pensar, de criticar, de cuestionar, de exigir información y de transparencia en una sociedad democrática. Y dentro del corolario de la libertad de expresión está la libertad de prensa como un factor fundamental que debe ser protegido. Ahora hay ciertos principios generales, mundiales, que me gustaría plantear, algunos de los cuales se comparten en todos los organismos, pero algunos estamos desarrollando. En primer lugar, la libertad de expresión es un derecho individual de toda persona. Como decimos, todos nacemos libres e iguales en derechos y en dignidad, y por supuesto esa libertad se expresa principalmente en la libertad de pensamiento, la libertad de opinión. Por eso es que la relatoría se llama libertad de opinión y expresión. Y de paso vale la pena aclarar que la libertad de opinión es absoluta, sin ninguna restricción, mientras que la libertad de expresión sí puede tener algunas restricciones legales que vamos a mencionar muy brevemente. Pues es un derecho individual, pero también es un derecho colectivo, porque es el derecho de colectividades sociales de pronunciarse, asociaciones, grupos, gremios, pueblos enteros, de pronunciarse colectivamente, pero también es el derecho de la sociedad y de grupos sociales de recibir información. Por eso decimos que la libertad de prensa es un derecho que se ejerce en dos vías: la prensa que informa y los medios que informan, y el pueblo o la sociedad que es informada y tiene el derecho a ser informada en forma plural y diversa. Pero por último, yo lo he agregado y lo he dicho en Naciones Unidas, es también un derecho de los pueblos. ¿Por qué? Porque como pueblos se manifiesta su cultura, su idioma, sus tradiciones, sus valores y sus principios. Y como pueblo tienen el derecho de reproducir esos principios, valores, cultura y tradiciones. Y en ese sentido es muy importante que reconozcamos que los pueblos tienen que tener acceso a la libertad de expresión y a sus propios medios. La Declaración Universal la Declaración sobre Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas
tiene sus corolarios, que los pueblos indígenas no solo tienen el derecho a desarrollar su cultura, sus idiomas, a enseñarlos y reproducirlos, sino también tienen el derecho a tener medios propios de comunicación. De hecho, en México nos encontramos con que en la reforma constitucional reciente, en el artículo 2, reconoce la identidad de los pueblos indígenas de México como parte de la mexicanidad, de la identidad propia y el derecho que tienen a tener medios propios de comunicación, de acuerdo a la Declaración de Derechos Indígenas de Naciones Unidas. Este es un tema fundamental normalmente olvidado, porque la libertad de expresión solo tiene sentido si realmente es una libertad ejercida por todos. Por eso insisto en las 3 categorías de individual, colectivo y de pueblos. La segunda característica de la libertad de expresión es que es un derecho que se ejerce en 2 vías, porque la definición de la libertad de expresión es el derecho que tiene todo el mundo de buscar, recolectar, recibir información diversa para expresar sus ideas, pensamientos y opiniones en cualquier medio posible. Entonces, se está ejerciendo en 2 vías, es el derecho a recibir información, a buscar información, a documentar información, que incluye la educación, y es el derecho de que una vez formulada una opinión, un pensamiento, ideas, uno las puede comunicar por cualquier medio. En este sentido es importante porque el acceso a la información es un tema fundamental. Normalmente cuando se habla de acceso a la información se habla de las leyes de acceso a la información pública, que es la transparencia, un elemento fundamental en toda sociedad democrática. Y en esto sí nosotros insistimos en que todo el quehacer público debe ser informado al pueblo. Los y las funcionarias son electos o son nombrados dentro de la estructura de servicio público como servidores del pueblo, del público, buscando el bien común. Entonces no existe, salvo escasas excepciones, no existe razón para la confidencialidad ni la secretividad. Todo lo contrario, un gobierno verdaderamente democrático debe ser verdaderamente transparente. Yo siempre he insistido que la función pública va de la mano con el escrutinio público y el escrutinio público va de la mano con la crítica pública. Ningún funcionario o funcionario puede estar asustado o quererse aislar a la crítica porque es parte de la función pública, va con el trabajo. Pero especialmente, salvo, como digo, algunas escasas excepciones establecidas en ley, aún el tema de seguridad nacional puede ser mantenido en restricción si es en la fase operativa de ciertos operativos de seguridad. Pero, por ejemplo, el tema de presupuestos, los presupuestos del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Gobernación en cualquier parte del mundo deben ser absolutamente públicos y sometidos a escrutinio como cualquier otro presupuesto del Estado. Porque los recursos son del país, son de la nación. Los recursos son del pueblo que está contribuyendo y dando sus contribuciones de impuestos a la gestión pública. Entonces la gestión pública, lo público debe hacerse público, siempre. Y esto es un principio fundamental que a veces nos cuesta, porque en América Latina teníamos antes la visión de que el funcionario era la autoridad que imponía su decisión y su voluntad. Hoy, en el nuevo paradigma de democracia, la funcionaria o el funcionario es el servidor público, no la autoridad. Está al servicio del bien común y de la población. Y por consiguiente, todo lo que haga debe ser conocido por la opinión pública.